nosotros y fue una tremenda bendición. Ya hacía tiempo que no hacíamos una actividad de proyectos, pero gracias a Dios pudimos alcanzar el objetivo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a abrir entonces la palabra y quiero que tomen primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 16 de esta carta, de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 16, vamos a leer en el nombre de Jesús la enseñanza de la palabra. Aleluya. Cuando usted tenga por favor ubicado el texto, me va a acompañar a leerlo y lo vamos a hacer, hermanos, de una manera conjunta en el nombre del Señor. Desde el versículo 1, versículo 2, 3 y 4. Amén. Puesto en pie, leemos la palabra de Dios. Diga conmigo en voz fuerte: la ofrenda para los santos. La ofrenda para los santos. Verso 1, todos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ¿qué dice? ¿Según qué? Guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a estar muy dispuestos a recibir la enseñanza que Él tiene para nosotros. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por permitirnos una vez más asistir a tu santuario para alabar, para adorar tu nombre, pero también, Señor Jesús, para recibir la orientación, la enseñanza de tu palabra, que nos da conocimiento, Señor, y nos permite también crecer, oh Dios, en palabra, en conducta y en obediencia, Señor. Bendícenos, usa mi vida para gloria de tu nombre. Por favor, Señor, danos esa inspiración de lo alto y trae, Señor, esa comprensión, esa iluminación para nuestros hermanos que están aquí, para que ellos entiendan la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Bueno, quisiera que en esta mañana, en el tiempo que Dios nos permita, nos diéramos un paseo por estos textos de la palabra del Señor, conociendo la dinámica, amén, conociendo la dinámica de la iglesia, porque tenemos un gran ejemplo en la Biblia de cómo se administraba, gloria al Señor Jesús, cómo se estableció, cómo se desarrolló la iglesia y cómo fue el trabajo de nuestros hermanos y también la tarea que cada uno hizo dentro de la obra del Señor. El escritor de la carta a los Corintios es nuestro hermano Pablo, amén, es nuestro hermano Pablo, y dentro de toda la amplitud, o diría el tesoro que Pablo nos transmite cada vez que leemos una de sus cartas, aquí también como apóstol, el cual para nosotros representa en este tiempo el ministerio del misionero, amén. El apóstol es para nosotros el misionero, es decir, el que establece la obra de Dios, el que proyecta la obra del Señor. El apóstol Pablo menciona en estos versículos y habla acerca de una ofrenda. Y yo quisiera en esta mañana que la iglesia pudiera salir de este lugar entendiendo por qué nosotros ofrendamos para las misiones. Amén.
¿por qué nosotros ofrendamos para las misiones? ¿Y por qué las misiones se han convertido en algo que es indispensable para la iglesia del Señor y el creyente? Ustedes saben que mensualmente la iglesia tiene el culto misionero, amén. Pero como las cosas a veces por la continuidad van perdiendo, parece ser que su importancia, a veces la tendencia de lo común, amén, es que se debilite. Quiero que me entiendan esta mañana. Hay cosas que se hacen comúnmente y por su desarrollo, su continuidad, pueden perder su importancia. La tendencia es de pronto a debilitarse. Por eso en esta mañana sentí en mi corazón, desde anoche orándole al Señor en mi mente, porque donde uno va, uno tiene que estar orándole al Señor. Y le decía, Señor, es un culto misionero y siento que la iglesia necesita comprender bien este concepto y comprender bien desde la palabra, desde las escrituras, por qué nosotros hacemos misiones. Para que cuando ofrendemos entendamos por qué es ofrenda, pero para que cuando nosotros digamos que este culto tiene una relevancia tan especial, también entendamos por qué tiene una relevancia tan especial. Todos los cultos que tenemos y hacemos para Dios son importantes, pero hay una relevancia en algunos de ellos, o permítame hacer uso de esta palabra, hay una acentuación. Y la acentuación del culto misionero es que es el proyecto para el establecimiento, amén, de su obra aquí en la tierra. Y eso hace que esto sea muy, pero que muy importante. Hay muchas iglesias, hay muchos lugares donde no se piensa en el trabajo misionero o se desarrolla de una manera muy sutil. La iglesia no se identifica con eso. Una de las cosas que yo aprendí en las misiones, porque yo las misiones no las aprendí en Colombia. Amén. Hay hermanos que escucharon cultos en Colombia. Yo me vine muy niño, con 11 años de edad, y yo me centraba en la escuelita dominical. Y seguro que hubo una escuela dominical donde me enseñaron acerca de las misiones, donde llevamos una banderita y cantamos el coro misionero. Pero no comprendí, no entendí, no conocí la amplitud, lo hermoso, lo importante de las misiones como lo comprendí acá. Y qué mejor haberlo comprendido aquí en esta nación. Porque alguien me dijo una vez desde Colombia, me dijo, las misiones en Colombia nosotros ofrendamos y enviamos misioneros, pero estando en la misión es donde uno realmente se da cuenta de lo que son las misiones. Entonces nosotros tenemos una gran ventaja, y es que nosotros no nos lo tienen que contar. ¿Amén o no? A nosotros no nos tienen que contar qué es una misión, qué es una obra misionera. Estamos dentro de la obra misionera. Y dentro de la obra misionera hay cosas que no se entienden. El que no la vive acá no la va a entender. Y entonces una persona que viene de Colombia o de otro país donde su vida cristiana ha sido de años y con trayectoria, aquí se da cuenta de que hay unas cosas muy distintas, ¿verdad? Y a veces tenemos los creyentes que vienen de Colombia que son un poco impacientes. Son nuestros hermanos y amamos los hermanos de Colombia. Puede ser que no todos sean así, han tenido una experiencia, pero algunos vienen un poco impacientes porque vienen con un ritmo muy distinto y vienen con un desarrollo de la iglesia muy distinto, donde ya hay una iglesia madura, donde ya hay una iglesia que ya no es una niña, es la mamá de muchos,
Es la mamá de muchas obras misioneras, más de 40. Yo siempre digo 40, pero ya son como más de 50. Son como más de 50 países misioneros. Y se va a abrir ahorita uno nuevo. Entonces en estos días mi esposa me decía, es que todavía no se puede decir porque ya tenemos misionero de Dinamarca. ¿A cuánto les da alegría? ¿Cuánto hemos orado por el misionero de Dinamarca? Gloria a Dios. Ya lo tenemos. Ya está fichado, ya está la foto. Sino que no se lo hemos contado a ustedes, se lo íbamos a contar hoy. Pero va a ser oficialmente en la convención. Entonces los convencionistas digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Allá usted se va a dar cuenta bien quién es la familia misionera para Dinamarca. Y no sale de Colombia. ¿De dónde cree usted que sale? Aleluya. ¿Cuánto nos da alegría eso? Sale de España. Tenemos nuestro misionero y nuestra esposa de misionero y las hijas de nuestro misionero, nuestro hermano Guillermo Alzate, pastor de la iglesia en Tarragona. Allá hay una iglesia que va a ofrendar un misionero. Entonces mira, hermano, qué alegría. Allá nuestro hermano, nuestra hermana Claudia Cano fueron mis pastores, el hombre que Dios usó para promoverme el ministerio. Por ello fuimos promovidos al Santo Ministerio, servimos con ellos en Valencia durante tantos años, algunos años. Y quién iba a pensar que a lo largo de este camino Dios los tenía con un propósito fuera de este país. Bueno, gloria a Dios, que Dios los ayude, los respalde. Pero ellos ya van con la experiencia de lo que es la obra misionera. Entonces se necesita tener una experiencia en la obra misionera. Uno tiene que aprender, hermanos, a conocer el terreno donde llega. Porque usted puede tener una forma de relacionarse, de ser allá en Colombia, en Ecuador, en Honduras, en El Salvador y en diferentes lugares. Porque aquí tenemos hermanos de varias nacionalidades. Pero hay cosas que de allá no sirven en otro lugar. Es decir, la sustancia de la predicación no cambia, porque toda predicación tiene que ir acompañada de la aprobación y el respaldo del Espíritu Santo, de la unción. Pero formas y métodos sí que no nos van a servir. Algunos sirven, otros no. El misionero de Israel ahorita, que es el hermano Carlos Pérez, estaba en Colombia en la costa y hace poco lo trasladaron para Israel este año. Y el hermano allá tenía una congregación muy bonita, establecida, y la iglesia lo despidió. Allá tiene otro pastor, pero ahora está en Israel. Y el hermano está desarrollando trabajo, pero seguro que muchas de las cosas que el hermano en Colombia pudo desarrollar, se va a ir dando cuenta que no le van a servir. Amén. Porque se enfrenta a una cultura distinta, a unos pensamientos, a unas problemáticas distintas. Amén. A una formación de unos creyentes que no es igual el desarrollo de ellos que en Colombia. Entonces uno tiene que entender que así como la vida del creyente va en un desarrollo y en un crecimiento, de la misma manera es la obra de Dios en los países misioneros. Gloria al Señor. Entonces, las misiones es una de las cosas que cuando uno la entiende, uno se da cuenta que es hermoso lo que Dios hace, pero que hay errores que cometemos. Amén. Que hay errores que cometemos y tenemos que ser procesados en el campo donde estamos. Por eso yo les decía, hermanos, tenemos que amar las misiones. Tenemos que amar, tenemos que llegar al punto de amar tanto la misión, que nos tiene que llevar a nosotros a no mentalizarnos en que es una ofrenda solamente, sino que es lo más sensible de nuestro Dios, porque implica el mundo, porque implican diferentes idiomas,
culturas distintas, implica toda la humanidad la cual Dios quiere salvar. Con la gente que usted nunca se ha relacionado, que están por allá en la vereda, en lo lejos, en lo recóndito de un país, de una nación. Usted sale a la ciudad de Barcelona y se ve con la gente de un estatus medio alto. Porque hay una gran diferencia entre el pobre y el necesitado. Eso lo aprendí hace poco, alguien me lo enseñó y tenía razón. Nosotros a veces, cuando, permítame hacer un paréntesis, cuando vamos a tener la bendición de una ayuda, digámoslo por obra social, hay gente que no le gusta porque no quiere dar apariencia de necesitado, porque piensa que de pronto dirán, ay, qué pobrecito, qué pobrecita. Pero hay una gran diferencia entre el pobre y el necesitado. ¿Sabe por qué? Porque el pobre es el que no tiene nada. Y el necesitado, aunque tenga, puede tener una necesidad. Esa es la gran diferencia. Y usted puede tener una nómina y puede tener una casa y un coche, pero usted puede en algún momento puntual tener una necesidad. Levante la mano quienes no hemos tenido alguna necesidad en algún momento. Y uno debería sentirse gozoso cuando Dios a través de la iglesia te ayuda a suplir esa necesidad. No te sientas mal, no, y qué vergüenza, me van a decir que soy pobrecito. Todos tenemos una necesidad en algún momento, una calamidad, algo difícil que se presenta, porque no somos exentos de eso. Entonces, tanto el necesitado, el pobre, el rico, el de una condición social más alta, para todos el Señor quiere salvarlos. Pero hay una manera para Dios hacerlo. Amén. Y la manera que Dios estipula, lo tenemos muy claro a través de un versículo que nos hemos aprendido siempre. Que las misiones se hacen ¿con qué? A ver. ¿Con los qué? Con los pies de los que van. Con las manos, con las rodillas de los que ¿qué? Y las manos de los que dan. O sea, hay tres puntos importantes para la obra misionera. Los pies de los que van. Y esos que van son los que son enviados. Amén. Y esos que son enviados salen también como una ofrenda dentro de una iglesia. O sea, que usted da una ofrenda aquí física, pero cuando usted menos piense le va a tocar ofrendar de su iglesia una familia, un pastor con una esposa y unos hijos. Y cuando se ofrenda una esposa y unos hijos, se mandan al campo a hacer el trabajo, y entonces hay una iglesia en retaguardia que ora por ellos, porque van a enfrentar barreras. Amén. Porque allá no van a sentirse tan rodeados de gente. Cuando lo despide a uno el país, todo el mundo lo abraza. El hermano Juan Carlos Soto, muchos hermanos que lo aprecian, en el aeropuerto fueron con un gran detalle y los abrazaron y los despidieron, y algunos hasta lloraron, porque es difícil. Un hombre que Dios ha respaldado en Colombia durante tantos años. Es como que se fue alguien que es de la sangre, tenemos la sangre de Cristo. Pero ahora regresa. Pero recuerde que cuando se fue todo el mundo, pero allá se enfrentaron a la realidad, la soledad. Ellos y Dios, y el trabajo que Dios les ha encomendado. Pero ellos no están solos realmente. Amén. Porque hay una iglesia que ¿qué? Que ora y también que aporta. Ya los enviamos, ahora hay una iglesia que ora y que aporta. Entonces el apóstol por eso comienza diciendo y hablando de la ofrenda. Y dice la ofrenda para los santos. Y recuerde que la palabra santo es una palabra que proviene de la palabra santidad. Y por lo tanto el significado de santidad es apartado.
Es decir, que ese hombre, esa mujer fueron apartados para la obra del Señor. Y ese hombre y esa mujer renunciaron una vez a una nómina, pero en esta ocasión también renunciaron a una congregación de 500, 600 personas. Y allá tienen que volver como a iniciarse, como cuando empezaron el ministerio. Porque llega un momento donde el pastor podrá barrer, pero esa tarea no es la prioritaria de él. Amén. No es la prioritaria limpiar las sillas. Es la oración y la enseñanza, así lo dice el libro de los Hechos. Hay unos hermanos que se designan para varias tareas, pero allá en el campo misionero él tiene que volver a barrer, acomodar sillas, preparar todo, ser maestro de escuela dominical, bueno, hacer todas las áreas. Pero ese hombre de Dios, Dios le ha prometido que él lo va a sostener. Y por eso le dice que no lleven bolsa y alforja. Que no se preocupen. Cuando nosotros salimos de Canarias dejamos todo. Porque estar en las Islas Canarias es como estar en otro país. Uno le decían el aislado. Estábamos lejos de la península, lejos de los hermanos acá. Y allá nos fuimos con maletas y nos regresamos con maletas. No hubo nada, aunque hubieron muebles que nos regalaron. Pero allá en ese lugar, ese hombre y esa mujer, Dios les ha prometido sustento. Y él y ella se van confiados. Y les ha prometido no solamente el sustento material, sino el sustento espiritual. Y el sustento también en su ánimo, emocionalmente hablando también. Y les ha prometido prosperarlos, bendecirlos, aunque atraviesen circunstancias difíciles. Porque las circunstancias difíciles siempre traen consigo bendiciones extraordinarias. Pero estos hombres que han sido apartados, el apóstol comienza a decir: mis hermanos y hermanas, en el capítulo que estábamos leyendo, acompáñenme por favor para mirar unos detalles de lo que la Biblia nos enseña. 16 verso 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es decir, que el ofrendar para las misiones ya era una práctica que se estaba llevando a cabo. Y esa práctica se traslada a la iglesia Corinto. Las iglesias de Galacia, diga conmigo, ya ofrendaban ¿para qué? Para las misiones. O sea que una más se anexaba al propósito de Dios. Y por eso el escritor hace uso: haced vosotros también. Amén. Hacer es un mandato. Haced vosotros también de la misma manera que antes yo ya les había ordenado a quienes, a las iglesias de Galacia. Entonces entendemos que esto es un proyecto que no puede parar, que no se pudo quedar allá en la iglesia primitiva. Si ese proyecto se hubiera parado en aquel entonces, no estaríamos hablando de la obra misionera en España, ni siguiéramos hablando de la obra en Argentina, ni en el Brasil con 2 misioneros, amén, ni en Honduras, ni en El Salvador, ni en México, en Estados Unidos, en Bolivia, que ya es una iglesia con autonomía, en el Ecuador, que ya es una iglesia con autonomía. Y si nos venimos un poco para acá, hacia Europa, no estuviéramos hablando de Francia, de Alemania, de Italia, de Holanda,
de Bélgica, Suiza, Suecia, Austria, Dinamarca. Pero como hay un legado que se nos ha dejado, y se nos ha dejado bien claro, gloria al Señor, esta iglesia no puede ser enemiga de las misiones. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Esta iglesia tiene que amar las misiones. Y esta iglesia tiene que saber que hay una ofrenda selecta, especial, apartada, direccionada para la obra misionera. Entendámoslo desde el contexto de la palabra de Dios. Dios nos da las herramientas para nosotros, hermanos, certificar lo que hacemos, que lo que hacemos tiene un significado importante y un sentido especial. Sigamos leyendo, verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Hay algo aquí que es sistemático. Amén. Gloria al Señor. Y de corazón, hermano, lo digo, qué bueno que la iglesia hoy, usted, todos en general, y si hay alguien escuchando por el YouTube, que pueda entender que las misiones tienen que hacer parte de la iglesia. Amén. Que no es una carga que impone el hombre, que no es una carga que nos impone el pastor, que no es una carga que nos impone nuestro misionero, ni nuestra Junta Nacional, ni nuestros directivos. Es algo que está en la palabra. Amén. Es algo sistemático. Ponga aparte. ¿Y qué dice? ¿Una vez qué? Pero ¿qué más dice antes? Cada primer día de la semana. Entonces el apóstol dice, para que cuando yo vaya no se tengan que recoger ofrendas. Es decir, que esto no vaya a ser algo así como de repente emergente, no, sino algo organizado, algo proyectado, algo planificado. Qué bueno que usted como familia se proyecte a dar una ofrenda misionera. Amén. Que no la mezcle entre las demás. Esta es mi ofrenda misionera. Y como es según cada uno haya prosperado, si Dios lo prospera un poco más, por favor actualícela. Amén. Amén o no. Haga una actualización. Porque si nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento, no de barriga solamente. A usted Dios le aumenta muchas cosas, las fuerzas, la vida, la salud, la visión, el ánimo. Y por qué no decir la economía, ¿verdad? Dios nos bendice mucho, muchísimo. Se pudo comer un tamal, Dios lo bendice mucho. Dios la bendice mucho. Y a lo mejor invitó a alguien. Eso significa que usted, según Dios la ha prosperado, bendice a otros. Actualiza, pero no le quite la importancia. Yo quiero darles un consejo. Esto no es una doctrina lo que les voy a decir, pero es una experiencia personal. Así usted se vaya de vacaciones, así usted no venga al culto misionero, esa ofrenda es ¿qué? Es irreemplazable. Amén. Hágala llegar, porque Dios la ha estipulado ahí. Amén. Hágala llegar. Que no sea que por el hecho de usted no poder llegar, se pierda esa ofrenda tan especial que va a recorrer el mundo para bendecir una familia misionera. Demos una alabanza para el Señor. Dije que no era doctrina, pero sí era que un consejo personal.
Hágalo así y usted va a ver aún mayormente la bendición de Dios. Mándela con su primo, con su hermana, hágala llegar como sea. Porque, hermanos, vea, esto es, si usted quiere darse cuenta de algo, usted tiene que experimentarlo. Una vez decía por ahí un pastor, cuando recién iniciamos el ministerio, el hermano se había endeudado por algunas situaciones, se habían endeudado en el alquiler. Y el hermano nos dijo en una reunión: tenemos tanta deuda de alquiler y las ofrendas misioneras eran elevadísimas, especiales esas ofrendas misioneras de esa ciudad. Y alguien por allá dijo algo como: yo no voy a dejar endeudar la iglesia por una ofrenda misionera. Y el hermano dijo: primero lo de Dios. Y crea lo que muchos nos quedamos como pensando: ¿será que así es? Yo creo que así no es. Entonces un día el hermano testificó. Cuando testificó lo de la deuda y la bendición que daban para las misiones, pero un día volvió a testificar. Y hermanos, ¿se acuerdan que yo les testifiqué no sé qué cosa de las misiones? Pues que sepan que Dios nos ha dado ya para pagar lo que tenemos en deuda. Eso es una convicción. Y otros podrán decir: no, eso no es la forma. Pero Dios no lo dejó en vergüenza. Amén. Dios no lo dejó en vergüenza. Porque si usted trabaja por lo de Dios primero, Dios se encarga de lo suyo. Digamos gloria al Señor los que lo creemos. Dios se encarga de lo suyo. Aleluya. Dios se encarga de lo suyo. Necesitamos seguir viendo testimonios en la obra de Dios, de los hermanos que dicen: a mí me da alegría cuando un hermano dice aquí: Dios me bendijo con esto, no lo esperaba y Dios nos bendijo. Por allá se me perdió la cartera, una vez escuché al hermano Ricardo, como el año pasado, hace 2 años, y Dios se la devolvió intacta. Dios se encarga de nosotros. Y me ingresaron tanto y yo no lo esperaba. Dios se encarga de nosotros. Entonces, esto es especial. Póngalo aparte. Según hayas prosperado, guardándolo. Amén. Usted sabe que el diezmo no se autopresta. ¿Usted sabía eso? Usted no es que coge el diezmo y dice: esto es del Señor, pero mira, estoy aquí alcanzado, Señor, me lo presta un momentico, luego se lo devuelvo. Si usted no lo pudo traer al alfolí lo antes posible, guárdelo, apártelo, no lo comprometa, porque no es suyo. Amén. Es de Dios. La ofrenda, guárdela. Esto no podemos contar para tomates, ni para cebollas, ni para el arroz, ni para el agua. Esto es intocable. Apártelo, guárdelo bien guardadito y entréguelo lo antes posible. Como decía por ahí alguien: no se ponga a calentarlo, porque de pronto de tanto calentarlo se lo gasta. Y ahí es donde el devorador viene y ahí es donde no vemos bendición. Vamos aquí en este paréntesis que lo abro y lo voy a cerrar ahorita. Yo una vez aprendí eso y yo no había entendido desde ese punto de vista las finanzas en cuanto a la obra de Dios. Hay personas que son fieles diezmadores, porque la fidelidad no solamente es en la vida moral, en las finanzas también, para con Dios. Y entonces había un hermano que decía, un predicador que nos enseñaba, que hay personas que son fieles diezmadoras. Amén. Son fieles diezmadoras. Significa que ellos todos los meses saben que hay algo que no les corresponde y que es de Dios, porque Dios les ha dado la bendición y saben que hay algo que les corresponde al Señor. Y ellos diezman y todo, pero ¿sabe qué pasa? Hay unos que no se han dado cuenta que no lo están haciendo bien. Y entre esos me pasaba a mí. Y le podía pasar a muchos. ¿Y sabe por qué no lo estaban haciendo bien?
Porque cuando ellos hacían las cuentas, lo último que sacaban era el diezmo. Y resulta que era lo último que entregaban. O sea que si no lo hubiera alcanzado, ellos hubieran dicho, no podemos hacerlo. Pero el hermano nos enseñaba y nos decía, cuando usted reciba la bendición, aparte lo que es de Dios primero. Apártelo, pero no solamente lo aparte. Si usted no lo puede llevar al alfolí, sáquelo de ahí, guárdelo, porque usted ya lo separó. Usted lo puede tener en la casa por un momento, pero usted ya lo sacó de ahí de esa mezcla de compromisos, porque usted sabe que es del Señor. Entonces, cuando uno diezma, pero lo deja de último, no lo está haciendo bien. No lo está haciendo bien, porque usted está desconfiando. Y recuerde que el que es fiel en lo poco, palabras de Dios, no es la palabra, es bíblico. Si yo soy fiel en lo poco, en lo mucho también. Entonces alguien dice, el diezmo de 20 euros, ¿cuánto es? 2 euros, eso facilito. Hasta un niño dice, a un niño le queda más difícil porque él dice, 2 euritos es mucho, si cae no me dan. Pero cuando Dios te bendiga mucho, no te lo pienses, hay algo que es de Dios. El mismo sistema de apartarse habla de la ofrenda misionera, separar de la ofrenda especial para los santos, para los que ofrendaron su vida al servicio de Dios en el ministerio y también en la obra misionera. Ahora dice la Biblia, para cuando yo llegue no se recojan ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta, mire el orden, se le designa a alguien por carta. Por eso en la iglesia tenemos uno que se encarga de las finanzas, de cuidarlas, orar y velar por ellas, nuestra hermana recaudadora. Por carta dice la palabra de Dios, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Salió de la iglesia o no? A ver, escuche el amén. ¿Salió de la iglesia o no la ofrenda? Significa que esa ofrenda no se queda aquí. Esa ofrenda tomó forma de avión y se fue de Corinto a Jerusalén. ¿Cogió vuelo hacia dónde? Jerusalén. Y si fuere propio, ahora me gusta mucho la expresión, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo. Donativo es algo que sale ¿de dónde? Del corazón. Ya me cobran la ofrenda misionera. No. Y es que si no la llevo, pues no puedo ir al culto. No te equivoques, puedes venir. Es importante que oigas la palabra. Amén. Porque a través de ella es que hoy somos lo que somos, hacemos lo que hacemos. Amén. No dejes de venir al culto porque no tengas ofrenda física. Ofrenda tu vida. Dios ya te va a dar para que ofrendes física. Amén. Pero entonces es un donativo, como lo de la convención, es un donativo. Ahora, mis hermanos y hermanas, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Mis hermanos, la iglesia en Corinto fue una iglesia proyectora de la obra misionera. Y usted comienza a mirar el desarrollo y cómo se comienza a establecer obras por muchos lugares. Y oposiciones muchas, pero Dios proyectando su obra. ¿Por qué ofrendamos entonces para las misiones? Porque es el corazón de Dios. Porque a través de la ofrenda misionera, el Señor
le provee el sustento a quienes decidieron renunciar, amén, a las comodidades, a los que decidieron renunciar a la familia, porque los hijos de los misioneros crecen sin sus primos, sin sus tíos, sin sus abuelitos, y crecen en una misión a la cual Dios les ha encomendado. Para ellos, Dios dice, es para que la obra del reino de Dios sea ¿qué? Extendido. Entonces, si saliera una obra en Rumanía y allá hay un grupo de hermanos pidiendo un misionero, como esto es dinámico, esto no para, Dios siempre tiene la provisión. Si no se hubieran aumentado los socios misioneros, como se aumentaron, nos dieron un informe y dijeron, hermano, es impresionante el aumento de los socios. Oiga, la iglesia en España se volcó de tal manera que ya se puede mandar a la familia misionera de Dinamarca, porque el sustento se lo dará Dios a través de la obra en España. Oiga, hermano, qué alegría ser socio misionero. Yo estoy muy feliz porque en esta iglesia tenemos un gran número de socios misioneros. Impresionante cómo Dios ha ido tocando corazones y amar las misiones. Y eso hace que usted se dé cuenta de la bendición que Dios tiene todos los días para usted. Que usted visualice cómo Dios, hermano, no se le olvida cada detalle que usted tiene con su obra. Amén. Dios no se le olvida eso. Yo podré no decirle, hermano, gracias por ese aporte, felicitaciones, y usted recibir un aliento de pronto de parte mía, pero Dios no se le olvida. Y a lo mejor hay hasta aportes que yo ni me entero que usted da, porque yo no me entero de eso, pero Dios sí se lo anota en la agenda. Dios se lo anota. Todo lo que tú haces para su obra, a Dios no se le olvida absolutamente nada. Y como lo que el hombre sembrare, eso cosecha. Esa es la ley. Entonces, yo no puedo estar intranquilo de que la siembra va a traer una buena cosecha. Amén. ¿Cuántos recibimos cosecha del Señor para nuestras vidas? Demos un aplauso en esta mañana a este Dios maravilloso. Este Dios es muy especial, muy especial, muy especial con nosotros. Entonces, amemos las misiones, oremos por las misiones. Hagamos misiones nosotros como iglesia, ya hicimos. Esta iglesia tiene sobre sus hombros, sobre su vida, 2 frutos. ¿Usted sabía eso? ¿No sabían? Levanten la mano los que no sabían, a ver. 2 frutos, 2 retoños. Esta iglesia, sí, esta que usted ve aquí en esta mañana. Amén. Algunos no se lo creen, no se lo imaginan. Algunos no se han creído muchas cosas de esta iglesia. El enemigo quiso pisotearla y dijo, la acabamos. Pero esta iglesia, Dios la ha prosperado. Pregúntele a los hermanos de Manresa, fruto del trabajo, de la visión, del compromiso, de la oración de esta iglesia. Pregúntele a los hermanos de Sabadell, fruto del trabajo, de la visión, del compromiso y la oración de esta iglesia. ¿Y por qué no pensamos, preguntémosle a cuál, a la tercera? ¿Cuál podrá ser? ¿Cuál podrá ser? Porque eso es hacer obra misionera. Yo espero que el día que llame a un hermano y diga, hermano, vamos a ir a visitar un pueblo a sembrar.
¿Cuántos me acompañan? Y esta iglesia que ama las misiones diga: amén, yo voy. Vamos a sembrar. ¿Cuántos me ayudan a orar para que Dios nos ponga un pueblo, un municipio? Por ahí Rubí como que golpea un poquito y yo digo: Señor, ¿será Rubí? Y por ahí escucho a algunos que me dicen como que no vamos a poder seguir viniendo acá por la distancia. Y yo le digo: no se preocupe, que por ahí Dios quiere decir algo. Vamos a ver. Vamos a ver. Dios sabe todo. O sea que podemos hacer misiones también enviando. Claro que sí. Jóvenes, parejas jóvenes. Usted tiene unos proyectos. ¿Usted cree que con usted no es el ministerio de pronto? Bueno, yo tampoco creía. Pero ojo que Dios pone sus ojos. Dios pone sus ojos en alguien y Dios llama. Dios llama. Por eso, si usted quiere descubrir lo que Dios tiene para usted, sírvale localmente al Señor y usted descubre. Es que yo no hablo muy bonito, yo no soy muy elocuente, yo no soy muy de esto, no soy de lo otro. No se preocupe, que Dios se encarga de todo eso. Si usted está como Moisés, no se preocupe, que Dios es el que va a hablar por la boca de Moisés. La generación de nuestros jóvenes tienen que empezar a visionar qué Dios tiene para ellos. Dios puede llamar una pareja de esta iglesia. Dios puede llamar al que menos se lo espera. Amén. Usted se acordará de esta prédica en unos años, que al que menos se lo espera Dios coge y le habla al oído. Y le quita los entretenimientos, le quita la pereza, la inseguridad, el miedo. Le comienza a quitar todo eso. Y comienza a encender la llamita que Jeremías expresaba que había en él, que lo consumía, y que era tan fuerte que hasta los mismos huesos no lo dejaban tranquilo para hacer el trabajo de Dios. Aquí están tal vez los pastores de muchas iglesias de España. Aquí están las esposas de los pastores. Aquí están las parejas. Aquí están. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuánto sentimos el Espíritu Santo? Yo no creía que yo iba a estar para ser un pastor, pero Dios puso su mirada en mí. No sé cómo me apartó y me sacó de los desentendidos. Yo no sé si aquí de pronto hay alguien que se sea por desentendido, pero escuche, porque Dios habla. Póngase en pie en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. ¿Por qué hacemos misiones? Porque son el corazón de Dios. Porque son el corazón de Dios. Pónganse en pie, hermanos. Yo no entendía por qué yo de niño tocaba timbres, tocaba puertas, me metía a las casas a hablarle a la gente de Dios. La gente lloraba. Yo no entendía por qué me pasaba eso. Tú no entiendes por qué te pasan cosas, por qué te suceden cosas. Una vez se me acercó un joven llorando y me dijo, con lágrimas en los ojos, y me dijo: pastor, estoy triste porque yo sé que Dios me llamó a mí para hacer lo que usted hace también. Lloraba, hermanos, pero yo he sido desobediente. Yo he sido desobediente, yo no le he hecho caso a Dios.
y con lágrimas en los ojos. Él sentía el llamado, pero había sido desobediente. Lo triste es que siguió siendo desobediente. Pero el jueves hablábamos de la obediencia. La voluntad de Dios es obedecer. Si tú le obedeces a Dios, Dios comienza a hacer contigo cosas maravillosas. Dios comienza a hacer contigo maravillosas cosas extraordinarias. ¿Qué tal si la iglesia lee una oración hoy y le dice: Señor, usa esta congregación para enviar muchos misioneros y pastores al mundo, a Europa? Y tal vez usted no se dé cuenta y está, ese bebé que usted tiene ahí, ese niño, usted no sabe qué va a hacer. Es adolescente, usted no sabe. Pero esta oración lo puede estar a él empapando. ¿Cuántos vamos a orar para que Dios bendiga esta iglesia y que de aquí se proyecten muchas obras en esta nación? Muchas. Dios está trabajando. Dios está trabajando. Levantemos nuestras manos en esta mañana. Yo siento aquí, hermano, el Espíritu Santo. Yo siento que Dios está hablando al corazón de alguien, a la mente. Que Dios haga algo maravilloso en esta iglesia. En esta iglesia. Que recordará cada culto misionero. Cada especial de cada culto misionero. Cada cartelera con un mensaje que lo conmueve, que lo golpea. Ese especial que cantaron los niños, a mí eso me golpeaba ya sentado. Algo tiene que suceder. Bendito Dios, Padre eterno, en esta mañana. Yo siento tu presencia, yo siento tu poder, yo siento tu Espíritu Santo. Gracias por darle la oportunidad a esta iglesia de hacer misiones. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, ofrendar hoy para la obra misionera, elevar oración para la obra misionera, entender este propósito con el cual tú, Señor, has trazado un plan para que tu mensaje, tu palabra llegue al mundo entero. Aquí tenemos una iglesia, Señor, que tú has usado para aperturar 2 congregaciones. Pero, Señor, sabemos que tú tienes cosas mayores para esta obra. Oh Dios del cielo, esta juventud que hay en la iglesia, Señor, por favor, levanta entre nosotros, Señor, en esta generación de niños, Señor, de este tiempo. Oh, aleluya, guarda, Señor, sus mentes, sus corazones. Dirige a sus padres, Señor Jesús, para que entiendan, Señor, lo que tú quieres hacer con ellos. Padres sensibles a tu voz, Señor. Una iglesia, Señor, que ame las misiones, que ore por las misiones, que se levante